Jardinería y agricultura urbana, episodio 3. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería y Agricultura. Un espacio para encontrarse con la jardinería, la agricultura, los huertos, las plantas en la ciudad. Soy Carolina de Mia Flora, bióloga, jardinera, y puedes contratar mis servicios o contactarme a través de mi web en miaflora.com. Cualquier duda, sugerencia la puedes dejar en el formulario de contacto. Así como si quieres contratar mis servicios, también lo puedes hacer a través de la página miaflora.com/contactar. neaflora.com/contactar. En el día de hoy hablaremos de los nombres de las plantas, los nombres comunes y los nombres científicos. Los nombres comunes son los nombres también conocidos como vulgares, vernáculos, populares. ¿Qué son? Nombres que se le atribuyen para poder hablar acerca de esas plantas. Surgen del lenguaje normal de la vida diaria, de los usos diarios de las personas. Bueno, los nombres comunes varían dependiendo del lenguaje, los idiomas, las variaciones culturales, las escrituras, los usos, incluso varían dentro de la misma región. Por lo tanto, no hay una normalización. Es decir, cuando ustedes vayan a otro país y traten de buscar una planta, probable que no la encuentren o que ellos lo conozcan con otro nombre diferente. Por ejemplo, la maravilla, caldo, chuncho, botón de oro son nombres comunes de la caléndula. Pero la caléndula también tiene otros, este nombre común, el nombre caléndula, también se le atribuye a otras 20 especies y el botón de oro se le atribuye a otras 9 especies. Por su parte, los nombres científicos, también conocidos como nombres binomiales o botánicos, son nombres que son los científicos, se atribuyen botánicamente, son 2 palabras, están latinizadas y siempre están escritos en cursiva. El nombre científico que seguramente todos reconocen es el Homo sapiens, para referirse a los humanos. Son 2 nombrecitos, son 2 palabritas, uno es el nombre genérico y el otro es el nombre específico, epíteto genérico, epíteto específico, pero no entraré en detalles. Es recordar 2 nombres, usualmente se escriben en cursiva y se colocan en paréntesis al lado del nombre común. Son los nombres científicos. Por ejemplo, les hablaba de la caléndula que tiene muchos nombres comunes, ella recibe solamente un nombre científico, se conoce como caléndula officinalis. Entonces es un nombre formal, es un nombre universal, es decir que así usted esté en este lado del planeta o se vaya a Asia o se vaya a Europa o se vaya a Estados Unidos, va a tener el mismo nombre, no varía por el idioma, no varía por la escritura, no varía, es universal. ¿Por qué no varía? Bueno, porque él obedece al código de nomenclatura botánica, es decir, que él tiene ciertas reglas para escribirse, ciertas reglas para atribuirse. Normalmente viene del latín, el griego, o en ocasiones cuando se usa palabras del lenguaje común, se latinizan. ¿Por qué latín? Bueno, porque el latín es una lengua muerta, es decir, que ningún país la reconoce como su lengua oficial. ¿Y esto para qué es bueno? Porque los lenguajes, las lenguas evolucionan, ellas cambian a medida del tiempo. Palabras que usamos ahora son invenciones recientes y palabras que usaban nuestros tatarabuelos, bisabuelos, tal vez nosotros no las usemos. Entonces ellas, al ser una lengua muerta, pues no va a cambiar en el tiempo, se mantiene ahí. Eso ayuda a la estandarización de los nombres. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de usar los nombres comunes? Los nombres comunes tienen la facilidad para comunicación, es decir, uno puede ir a determinado lugar y puede hablar de una planta usando su nombre común y la gente le va a entender. Cómo se atribuyen dependiendo de las tradiciones y de las costumbres y el lenguaje normal, cotidiano de las personas, usualmente son muy fáciles de pronunciar y son fáciles de memorizar porque generalmente se relacionan con cosas culturales de la zona. Además, si ustedes están buscando en algún vivero local, es bueno que utilicen los nombres comunes porque si les dan el nombre científico probablemente los mirarán con cara de locos y no los van a atender. También los nombres comunes dan una información importante acerca de los usos en la región, acerca de la cultura local, dan mucha información de la relación entre las plantas y las personas. También hay unos sistemas de clasificación tradicional que son bastante complejos. Eso se utiliza especialmente en la etnobotánica, que es el estudio del uso de las plantas por los pueblos, pero tiene obviamente sus desventajas, los nombres comunes. ¿Qué pasa? Muchas veces se le atribuye el mismo nombre a varias especies diferentes.
Esto es un problema porque puede ser que ustedes escuchen en algún lugar o lean en algún artículo que dicen que tal planta y usted probablemente están pensando en plantas diferentes, pero como tiene el mismo nombre, piensa que es la misma. También pasa lo contrario, se le atribuyen nombres diferentes a una misma planta, como vimos en el caso de la caléndula. Esto varía regionalmente, inclusive en una misma zona o varias personas que le atribuyen un nombre diferente solo por el uso. Hay una dificultad de traducir esos nombres, entonces si son nombres que son de una cultura en específico, son en determinado idioma, es muy probable que usted nunca los vaya a encontrar porque pues no conoce el lenguaje, estructura de ese lenguaje y probablemente no terminen comunicándose, se rompa la comunicación, así estén hablando de la misma planta. Hay algunas plantas que no tienen nombre común. Los nombres comunes, los nombres vernaculares usualmente se atribuyen o se crean para poder usar esas plantas. Estamos nombrar lo que está en nuestro entorno inmediato. Pero hay algunas plantas que están en el bosque o no tienen una importancia cultural, económica o ecosistémica para esa persona. Entonces no se le atribuye nombre común, hay muchas que no tienen. En algunas ocasiones, como las plantas tienen diferentes estadios de crecimiento, cuando están juveniles no se parecen cuando están maduras, o las hembras no se parecen a los machos, o son diferentes cuando florecen o cuando producen frutos que cuando están en estado vegetativo, o sea, cuando están así verdecitas sin flores y sin frutos. En ocasiones se le atribuyen diferentes nombres dependiendo de ese estado de crecimiento, así sea la misma planta, lo cual puede causar muchas confusiones. Pasando a los nombres científicos, ¿cuál es la ventaja de usar nombres científicos? Bueno, les va a ayudar muchísimo en la búsqueda de información. Cuando ustedes busquen información en internet, si saben el nombre científico les va a facilitar muchísimo las cosas, va a encontrar más fácilmente la especie que está buscando y además información de mejor calidad. Inclusive va a encontrar información de países que tal vez no manejen el mismo nombre común que su país, pero que tienen información importante, ¿no? En cada país tienen estudios, pero ustedes se puede estar perdiendo una información bastante importante solo porque no conoce los nombres que ellos usan. Al comunicarnos en nombres científicos podemos compartir información más fácilmente. Cuando esté buscando en catálogos especializados, normalmente ellos dan el nombre científico. Esto pasa, por ejemplo, para coleccionistas de orquídeas o coleccionistas de cactus, se da el nombre científico. Los nombres científicos proveen una información importantísima y es que revelan características de las plantas. Cuando aprendan un poquito de los nombres científicos se van a dar cuenta que muchas veces esas palabrejas tienen significados. Por ejemplo, el nombre científico Cistus albidos. Albidos quiere decir que es blanca. Hace referencia a que las hojas de esa planta son blancas, son blanquecinas. Eso nos da información de la planta. O por ejemplo, Lavandula officinalis, la lavanda. El término officinalis en latín quiere decir oficina o botica. Es decir, que tiene propiedades medicinales. Imagínense, no solamente nos está dando información de la estructura o de las características externas, sino también del uso. En ocasiones, esos términos nos dan información de dónde se encontró, la información de quién la descubrió. Normalmente los nombres científicos se manejan en la información oficial, en los reportes oficiales. Esto es supremamente importante cuando hablemos de los listados para saber la diversidad de una zona o para cuando estamos hablando de especies amenazadas. Hay listas que se hacen por cada país listando las especies que están amenazadas. Algunas tienen restricciones para ser comercializadas. Muchas de ellas, por ejemplo, algunas orquídeas, algunos helechos, muchos cactus. Con eso ustedes van a saber si está en peligro de extinción y si es legal o no comprarlo. Esto es importantísimo. Por la parte de los usos, cuando estén buscando información de plantas medicinales, yo desconfiaría mucho de un artículo que les hable de las propiedades medicinales de una planta y no les diga el nombre científico. Esto es supremamente peligroso porque hay personas recomendando a diestra y siniestra recetas de plantas. Hay plantas que pueden tener efectos tóxicos en el organismo y dependiendo de las dosis. Entonces es irresponsable poner recetas sin colocar el nombre científico para que la persona sepa exactamente de qué planta está hablando y que no se presenten ambigüedades. También pasa con los listados de plantas comestibles silvestres, esas plantas que uno puede ir al bosque, buscarlas, forrajearlas y comerlas. Por ejemplo, fruticos silvestres, algunas hojas o algunas plantas, incluso malezas que son pues comestibles. Así que también desconfíen de las fuentes de información que no les den los nombres científicos cuando estén hablando de plantas comestibles silvestres. También con el control de malezas hay listados de especies exóticas de plantas que son introducidas y que pueden convertirse en especies
especies invasoras. Esos listados se hacen para recomendar a los países antes de evitar una proliferación excesiva. Es muy importante revisarlos para evitar que ustedes no intencionalmente introduzcan una de estas especies. Y por último, bueno, ya botánicamente los nombres científicos nos permiten ver cómo las plantas están relacionadas entre ellas. Entonces, gracias a esa información de los nombres científicos podemos saber cuáles son hermanitas, cuáles son primas. Eso es muy muy bonito. Ya es para los que más les guste la botánica ir al detalle. Hay inclusive mezclas de nombres comunes y científicos. En la jardinería especialmente pasa que algunos de los nombres científicos se vuelven nombres comunes. Por ejemplo, las begonias. El nombre científico es begonia. Las dalias. El nombre científico es dalia. Los gladiolos. El nombre científico es gladiolus. Los rododendros. El nombre científico son los rododendros. O los amarantos. El nombre científico es amaranthus. Esos son nombres que se vuelven comunes los nombres científicos. En algunos casos pasa al contrario. Los nombres comunes, porque son importantes en una región, se vuelven nombres científicos. Entonces, en el capítulo de hoy hablamos de los nombres comunes, de los nombres científicos. ¿Qué son los nombres comunes? Que los nombres comunes son los nombres vernaculares, los que se les da para facilitar su uso. Y los nombres científicos son los nombres binomiales, que tienen dos nombrecitos, dos partecitas en latín, son estandarizados y son universales. Hablamos de las ventajas de los nombres comunes, de las desventajas, hablamos de las ventajas de los nombres científicos, de sus desventajas y de algunas mezclas. Espero que les haya gustado esta información. Haré más capítulos hablando un poco de la nomenclatura porque les puede facilitar un poco la vida como jardineros y en la búsqueda de información. Un tema en específico que tengan alguna duda, no duden en hacérmela llegar a la página niaflora.com/contactar. Hasta una nueva oportunidad. Adiós.